Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a trabajar la explicación concerniente al uso de las tablas de propiedades termodinámicas de sustancias puras. En particular nos vamos a enfocar en el caso del agua, una de las sustancias mayormente utilizadas en diferentes contextos. Y para poder abarcar esta temática necesitamos conceptos previos. Los primeros conceptos que necesitamos es entender a qué se refiere el concepto de líquido comprimido, el concepto de líquido saturado, qué es una mezcla saturada líquido-vapor o también llamada vapor húmedo, qué es vapor saturado y qué es vapor sobrecalentado. Decía yo, el ejemplo que vamos a trabajar es el del agua por su importancia en múltiples contextos industriales de la vida cotidiana. Bien, ¿a qué se le llama líquido comprimido? Es aquella etapa en la que si yo agrego calor, en este caso al agua o al líquido, lo que ocurre con la incidencia del calor o con esta adición de calor a la sustancia es que se mantiene la fase líquida y logramos incrementar la temperatura. O sea, el líquido comprimido es aquel estatus en el que si yo agrego calor, básicamente implica un incremento de volumen, vamos a llamarlo así, pero se mantiene una fase líquida, líquido comprimido. O sea, si agrego calor, hay un incremento en temperatura, pero se mantiene la fase líquida. Líquido saturado es aquella condición en la que el líquido está justo en el límite en el que va a comenzar nuestro cambio de fase para pasar de fase líquida a fase gaseosa. ¿Sí? Entonces, líquido saturado, la condición en la que nuestro líquido está en el límite para el cambio de fase a vapor. La mezcla saturada líquido-vapor o vapor húmedo, también llamada así vapor húmedo, es cuando coexisten las dos fases o los dos estados de la materia, vapor y líquido, y si tú agregas calor, se utiliza o la energía que deposita se utiliza para seguir el proceso del cambio de fase, ¿no? Entonces, mezcla saturada de líquido, vapor o vapor húmedo es aquella condición de presión-temperatura en la que coexisten las dos fases, vapor y líquido, y si agregas calor, la energía se utiliza para el cambio de fase. El vapor saturado, o el término de vapor saturado, se utiliza para poder trabajar la condición en la que una vez que se ha transformado toda la fase líquida a la fase gaseosa, el gas se encuentra a unas condiciones de temperatura y de presión en las que si tú agregas calor, a partir de ese punto terminaría incrementando la temperatura. Es decir, esta condición de vapor saturado es el instante posterior, justo cuando ha terminado el cambio de fase de líquido a vapor, vapor saturado. ¿Sí? Entonces, repito, vapor saturado, condición en la que se ha terminado, inmediatamente después de que se termina el cambio de fase de líquido a vapor, se le llama vapor saturado. Si tú sigues agregando calor, la condición siguiente sería que el vapor, en este caso el líquido, se transformó a vapor, y el vapor, si tú sigues agregando calor, puedes incrementar la temperatura, pero del vapor, de la fase gaseosa, y eso se llama vapor sobrecalentado. ¿Sí? En este diagrama se esquematiza lo que acabamos de mencionar. Tú puedes tomar las notas pertinentes en este sentido. Aquí tenemos un diagrama. En el eje horizontal es el volumen, en el eje vertical es la temperatura. Líquido comprimido, mira, por ejemplo, aquí tenemos a 20, incrementamos la temperatura, sigue siendo líquido, fase líquida. Justo en este punto es el líquido saturado. ¿Por qué? Porque justo en este momento está justo antes de que comience el cambio de fase. Llega aquí, este sería líquido, el 2 sería el líquido saturado. Comienza el cambio de fase y existe entonces la mezcla, que significa que tenemos tanto vapor como líquido, fase líquida. Llegamos justo aquí y justo en este punto es cuando termina el cambio de fase, sería vapor saturado. Aquí. Una vez que ya tenemos la sustancia transformada en vapor, si seguimos agregando calor, pues vamos a sobrecalentar el vapor, que significa incrementar la temperatura del vapor.
Este es un ejemplo del diagrama de lo que estábamos explicando en la diapositiva anterior. Existen diferentes diagramas de fase, digamos las transiciones y los cambios de la fase de las sustancias, y tenemos por ejemplo aquí un diagrama presión-temperatura, temperatura en el eje horizontal, presión en el eje vertical. Aquí vienen los diferentes cambios de fase, por ejemplo las condiciones de temperatura y de presión que se sitúan de este lado, las coordenadas, digamos, aquí tenemos ciertas coordenadas, por ejemplo, aquí tenemos una coordenada T de temperatura, una cierta coordenada T de presión. Si nosotros estamos por encima de este lado con coordenadas de este lado de temperatura y presión, por ejemplo, aquí T1, P1, estas son condiciones en las cuales los valores de temperatura y presión definirían un sólido. De este lado, las coordenadas que están aquí definen al vapor. Las coordenadas que están aquí son para un líquido, y en este caso, cuando sobre las líneas, es el proceso en el cual se dan los cambios de fase, ¿no? Las coordenadas, los valores de temperatura y presión que coinciden con las líneas, van a ser los puntos en los cuales se puede dar el cambio de fase. El punto triple en un diagrama PT, el punto triple son las condiciones en las cuales coexisten las tres fases en equilibrio, existe líquido, vapor y sólido en ese sentido. Para el agua, el punto triple del agua es cuando la temperatura es igual a 0.01 grados centígrados y la presión tiene este valor. Otro diagrama importante también es el de temperatura-volumen, temperatura en el eje vertical y volumen en el eje horizontal. En este caso aquí, bueno, volumen se te da en volumen específico. El volumen específico es el volumen por unidad de masa. Los diagramas en este tipo de sistema coordenado pues van en este sentido, similar a lo que ya habíamos mencionado hace unos minutos, donde tenemos aquí un incremento de temperatura, aquí incrementamos la temperatura, sigue siendo fase líquida, después viene un cambio de fase de líquido a vapor, se termina el cambio de fase y después es vapor que se puede sobrecalentar. ¿Qué diferencia hay entre cada una de estas líneas? En que este proceso de calentamiento de líquido, inicio de cambio de fase a vapor, término de cambio de fase a vapor, vapor sobrecalentado, la diferencia es que estos procesos ocurren a diferentes presiones, ¿no? Estas líneas son las fases que mencioné, 1, 2, 3, pero a diferentes presiones. Para el agua, en un diagrama, digamos, de temperatura y volumen, la temperatura crítica es 373.95 para que coexista, para el agua, que existan el punto en que los estados líquido saturado y vapor saturado son idénticos, que sería aquí, líquido saturado y vapor saturado son exactamente iguales. Eso ocurre cuando la temperatura es este valor, con esta presión, ¿sí? Y el volumen sería ese que ves ahí, ¿sale? Ahí, en ese punto, digamos, existirían la parte de líquido saturado y vapor saturado. Finalmente, pues bueno, en ese sentido, nosotros vamos a trabajar prioritariamente con este tipo de diagramas, TV, en el que, como te mencionaba, la primera etapa es tengo líquido, lo caliento, llego al punto justo aquí donde comienza o va a comenzar, está a punto de comenzar la evaporación, se inicia la evaporación, termina la evaporación y después calentamos el vapor, ¿no? Entonces, esta región de líquido comprimido, que significa solo fase líquida, aquí cuando va a iniciar el cambio de fase, se llama líquido saturado. Empieza la evaporación, aquí hay evaporación, coexisten las dos fases, líquido y gas. Cuando inmediatamente que termina el cambio de fase, se llama vapor saturado, aquí, en esas condiciones de temperatura y volumen. Y después, digamos, ya que es todo vapor, lo puedes calentar o sobrecalentar. Se le llama región de vapor sobrecalentado. Entonces, líquido, solo líquido, ambas fases y después solo vapor. Los puntos de inflexión o los puntos no de inflexión, los puntos donde ocurren los cambios de fase, líquido que están a punto de ocurrir los cambios de fase, líquido saturado, cuando ha terminado el cambio de fase, vapor saturado en esta ubicación y después vapor sobrecalentado. Insisto, tú puedes tomar las notas pertinentes y en ese sentido hacer
el rescate de información que tú consideres, ¿no? Que consideres importante. Vamos ahora sí, definidos esos conceptos, a ver las tablas de propiedades de sustancias puras. Resulta que para determinar las propiedades de las sustancias puras, nosotros vamos a hacer uso de tablitas, ya que esto es debido a que las relaciones que existen entre las propiedades termodinámicas son pues relativamente complejas para expresarse mediante ecuaciones. Entonces, dicho de otra forma, la relación cómo se comportan las variables termodinámicas para sustancias puras no es tan sencillo. La expresión matemática o la relación en general de estas variables termodinámicas, por lo tanto, se han generado tablas y las más comunes, o mejor dicho, las que nosotros vamos a estudiar por la importancia de la sustancia, prioritariamente serán las del agua. Vamos también a estudiar la de un refrigerante que se llama 134A, que los veremos en unos minutos. Entonces, las tablas de propiedades termodinámicas para el agua las vamos a dividir, en este caso, primeramente, entender que es la tabla de agua saturada, o sea, líquido y vapor, o sea, las dos fases para líquido y vapor. En este caso, la tabla de agua saturada se va a dividir en dos, en tabla de temperaturas y tabla de presiones. Dependiendo cuál sea la información que se posee, es la tabla que se escoge. Vamos a ir poco a poco con esto. Te voy a mencionar en unos segundos de qué se trata. Este es un ejemplo de tabla de temperaturas de agua saturada. Lo muestro, es una manera en que se te puede mostrar. Y digamos, te voy a mostrar también, esta sería como la tabla de presiones, son las dos primeras. La tabla de temperaturas de agua saturada y la temperatura de presiones de agua saturada. ¿Cuál es la diferencia? Todo lo demás, básicamente, las columnas son las mismas. Aquí viene en inglés, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. En la tabla de temperaturas de agua saturada, primero viene, como tal, la primera columna es temperaturas y luego viene presión. ¿Qué significa? Que si a ti te dan la temperatura, automáticamente tú puedes generar la ubicación de las demás propiedades termodinámicas. En contraparte, si a ti te dan la presión como variable primordial o el primer dato, tú automáticamente puedes generar todas las demás variables termodinámicas o consultarlas. Yo te voy a mostrar la tablita, básicamente que tú vas a utilizar la tabla de temperaturas y tabla de presiones. Yo voy a ir aquí, estas tablas ya las tienes disponibles para ti en tu material en el curso. Esta sería la tabla de agua saturada que tú vas a estar utilizando. La lógica aquí es la siguiente, fíjate bien. Vamos a tener, dice, agua saturada, tabla de temperaturas. ¿Cómo leer esto? Te van a dar una temperatura, está en grados centígrados. Fíjate cómo son temperaturas preestablecidas. La tabla, pues viene con bastantes temperaturas hacia abajo. Podemos avanzar, avanzar, avanzar. Y en la segunda columna vienen las presiones. ¿Sí? Viene la presión. Ya que tú ubicas o que se te da la información de la temperatura, lo primero que tienes que entender es que se te debe dar la información o debes ser tú capaz de distinguir que es agua saturada, es agua líquida, fase saturada. La presión aquí está en kilopascales, ten también cuidado aquí, son kilopascales, este número lo multiplicas por 10 a la 3. Tenemos el volumen específico, ¿sí? De líquido saturado y de vapor saturado, o sea, es agua saturada, significa las dos condiciones, que puede ser líquido saturado, que es cuando va a iniciar la evaporación, y de vapor saturado, el volumen de vapor saturado, que significa el volumen cuando ha terminado recién el cambio de fase de líquido a vapor. También tenemos otras condiciones de energía interna, entalpía y entropía. Entonces, para esta tabla, también vamos a tener no su equivalente, sino su complemento, que es la tabla de presiones. Parecido o similar a lo que teníamos hace un instante, en la primera columna, ahora vamos a tener presión. Me regreso a la tabla de agua saturada. De temperatura, fíjate que tenemos temperatura
como dato primordial o el dato que se te va a proporcionar, y luego la presión y todas las demás, ¿no? Las demás variables, ¿no? Volumen, energía, entalpía, etcétera. En el caso de la otra tabla de agua saturada, de presiones, el primer dato o el dato primordial que se te va a dar es los kilopascales, ¿sí? O la presión en kilopascales. Si se te da la presión en alguna otra unidad, pues tú vas a tener que convertirla a kilopascales dividiendo entre 1000. Y aquí tenemos toda la información, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar, ¿sí? El ejemplo que dice aquí, dice, o sea, ¿a qué se refiere? Esta es la tablita, la primera que te mostré, la tabla de temperaturas. Cuando tenemos, si te dan una temperatura, lo que se refiere, el volumen específico de líquido saturado significa a esta temperatura, qué volumen, o sea, qué cantidad de metros cúbicos por cada kilo de agua se ocupa en este lugar, aquí en este punto. En líquido saturado, que significa cuando el líquido está a punto de evaporarse. O sea, si yo digo, por ejemplo, para la tabla de temperaturas de agua saturada, si yo digo a 20 grados centígrados, la presión de saturación, ¿sí? La presión en la que va a ocurrir la saturación, debería ser 2.33 kilopascales. Entonces, a esta temperatura, si yo tengo esta presión, si yo pudiera tener dicha presión, lo que va a suceder es que el volumen del agua justo antes de comenzar la evaporación va a ser esta cantidad de metros cúbicos por kilo, 0.001002 metros cúbicos por cada kilo. Si yo tengo esta temperatura y consigo esta presión, en el otro punto, acá, ya cuando se ha evaporado por completo, inmediatamente que se evapora, todo el agua ocuparía un volumen de 57.762 metros cúbicos por cada kilo de agua evaporada. ¿Sí? Entonces, repito, esta columna te da el volumen que tiene el agua justo antes de evaporarse, cuando tienes esta temperatura y esta presión, que se llama presión de saturación. En contraparte, acá, con esta temperatura y esta presión, cada kilo de agua ocuparía este volumen, 57.76 metros cúbicos, cuando se ha evaporado por completo cada kilo de agua, ¿sí? Entonces, la lógica de nuestra tabla, espero ser lo suficientemente claro, tú puedes hacer las anotaciones pertinentes, y nada más para aclarar, la entalpía, la energía interna ya se ha trabajado previamente en el curso. La entalpía tiene que ver con la capacidad, digamos, o la cantidad de energía que se absorbe o se cede en un sistema termodinámico, ¿sí? Y tanto la energía interna como la entalpía como la entropía, más adelante veremos el concepto de entropía, tienen unidades de kilojoules por kilogramo en esta tabla, ¿sale? Entonces, básicamente es energía por unidad de masa en esta tablita, ¿ok? Y pues bueno, vamos a hacer el ejemplo. Dice, un recipiente contiene agua líquida saturada a 75 kilopascales. Automáticamente dice agua líquida saturada. ¿Sí? Entonces vamos a la tabla que se llama así, tabla de agua saturada. Aquí está. Y el primer dato que se nos proporciona es una presión. Esta es una presión. Entonces, recapitulando, de agua líquida saturada tenemos dos tablas, de temperatura y de presión. Como el primer dato es una presión, pues yo me decanto por dicha tabla, la de las presiones. Aquí está. Automáticamente, habiendo seleccionado la tablita a trabajar, ubico la presión indicada, que son 75 kilopascales. Determine su temperatura y su volumen específico. Entonces yo busco en la presión el valor de 75. Aquí está 75. Y cuando me dicen determine su temperatura y su volumen específico, me están preguntando por la temperatura es esta. Sí. Y el volumen específico sería este de acá y este de acá. ¿Sale? El volumen específico sería, la temperatura sería 91.76, el volumen específico de líquido saturado sería 0.001037.
¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando dice líquido saturado, así, líquido saturado, o sea, agua saturada, agua líquida saturada. Entonces, automáticamente yo voy a la columna que está aquí, líquido saturado. Si dijera, contiene agua, en vapor saturado, bueno, pues entonces ahí cambiaría la columna, ¿no? Entonces en este caso dice agua líquida saturada, líquido saturado, este sería el valor del volumen, 0.001037 metros cúbicos por cada kilo de agua. ¿Sí? Ese sería el volumen que ocuparía cada kilo de agua. Bien, ese es el ejemplo número 1. Utilizamos la tabla de agua saturada en su versión de presiones, porque el primer dato fue la presión. Ok, entonces vamos a la tabla de vapor de agua sobrecalentado. O sea, en la tabla de vapor de agua sobrecalentado, yo te voy a mostrar la tabla que tú vas a utilizar. Es esta que ves aquí. ¿Sí? El vapor de agua sobrecalentado. Esta es la tabla que tú ya tienes disponible. Para leerla necesitamos lo siguiente. Fíjate bien. La tabla va a constar de varias columnas. Aquí tenemos temperatura, volumen, energía interna, entalpía y entropía. ¿Sí? Repito, temperatura, volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y entropía específica. Las mismas columnas que teníamos hace rato en las otras tablas. ¿Qué va a suceder acá? Cuando dice vapor de agua sobrecalentado, significa que el agua ya es vapor, ya se evaporó por completo y además de eso, ya está en una condición en la que, si aquí se evaporó, ¿sí? Acuérdate que los diagramas iban así, si aquí terminó de evaporarse, ya es vapor al cual se le ha incrementado la temperatura. ¿Sí? Eso es a eso se refiere el agua sobrecalentada. ¿Cómo vamos a leer esta tabla? Tenemos la presión en diferentes recuadros. Mira, tenemos una presión de 0.01 megapascales, 0.05 megapascales, 0.10 megapascales, 0.20 y así de manera sucesiva. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos avanzar y seguimos viendo las presiones 0.20, 0.3, 0.4. Seguimos viendo. Acá hay presiones incrementamos la presión. Mire, vamos acá, por ejemplo, en 2.5 megapascales, 3, 3.5 y así sucesivamente. Tenemos presiones dadas en megapascales. Si tú quisieras transformar megapascales a kilopascales, lo único que tienes que hacer es multiplicar, ¿sí? Para pasar de megapascales a kilopascales, lo único que tienes que hacer es multiplicar por 1000. ¿Ok? Multiplicar por 1000. Entonces, en ese sentido, si yo tengo, por ejemplo, aquí, 0.01 megapascales, esto sería igual al multiplicar por 1000, ¿sí? Si nosotros multiplicamos por 1000, sería 0.01 por 1000, agregamos 3 ceros, serían 10 kilopascales, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo multiplico por 1000. Si yo quisiera cambiar los megapascales a kilopascales, esa sería. O equivalentemente dicho, si a mí me dan kilopascales, para pasar a megapascales, yo debería dividir entre 1000. ¿Ok? Entonces, si en un problema a ti te dicen, oye, tengo un vapor sobrecalentado a 3000 kilopascales, pues, ¿qué tendrías que hacer? Dividir entre 1000 para obtener los megapascales y tener las unidades de esta tabla. Bien, ya que tenemos estas ideas claras, ¿cómo vamos a leer esta tablita? Repito, el vapor de agua sobrecalentado significa
agua en fase gaseosa o en estado gaseoso que ya pasó el cambio de fase y además es vapor calentado, ¿sí? O sea, vapor al cual se le incrementó la temperatura por arriba de la cual sufrió la evaporación. Entonces aquí, fíjate bien, a esta presión que observas, la temperatura de saturación es 45.81 grados centígrados, ¿sí? O sea, la temperatura, recuerda, la lógica era así, más o menos así, aquí era líquido, se calienta el líquido, que se llama líquido comprimido, luego llega este punto, líquido saturado, porque ahí empieza la evaporación, se empieza a evaporar, es la mezcla líquido-vapor, después aquí termina, inmediatamente que termina la evaporación, se llama vapor saturado, y justo ahí, en este punto, cuando termina la evaporación, esa es la temperatura a la cual ocurre el líquido saturado, o sea, esta presión a 45.81 es donde termina el cambio de fase de líquido a gas. Ahí. Entonces, en esta presión, ¿a qué temperatura termina el cambio de fase de líquido a gas? A 81.32. A esta nueva presión de 0.10 megapascales, ¿sí? El líquido, el vapor saturado, perdón, que significa a qué temperatura terminó el cambio de fase de líquido a vapor, a 99.61, y esa temperatura que ves ahí entre paréntesis es la que ocupa este lugar donde dice SAT de saturación, es la temperatura de saturación. Entonces, en tu tabla, siempre que veas este renglón de SAT, es la temperatura que se te indica acá, en los paréntesis, ¿sí? Repito, la temperatura a la que terminó por completo el cambio de fase. Y ok, pues bueno, esa es la lógica de la tablita. Vamos a clarificar haciendo un ejemplo, ¿no? Entonces, dice ejemplo 2, dice, un recipiente contiene agua a una presión de 50 kilopascales y una temperatura de 100 grados centígrados. Determine su volumen, entalpía y energía interna específica. Observa bien, por favor. Lo primero que te dan son 50 kilopascales. ¿Cómo pasamos los kilopascales a megapascales? Recuerda, estos 50, para pasar a megapascales, los divido entre 1000. Si yo hago 50 entre 1000, a mí me quedó 0.05 megapascales, ¿sí? Recordar, para pasar los kilopascales a megapascales, divides entre 1000, 0.05, perfecto. Ya que tengo mi presión, esta es la presión, observo que me dan una temperatura de 100. En el texto, en ningún momento, me dicen si es agua, agua líquida comprimida, agua líquida saturada. No es una mezcla porque no lo dice, solo dice que es agua, o sea, se presupone que es una sola fase. Pero tampoco nos dice que es vapor saturado ni vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber cuál de las tablas utilizar? Paso número 1, ubica tu presión. Ya que ubicaste tu presión, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿será vapor? ¿Con esta temperatura ya será vapor? Yo lo que debo de hacer es ir al vapor de agua sobrecalentado e inmediatamente al ubicar la presión, 0.05 aquí está, observo que la temperatura de saturación, que significa esta temperatura, fue a la que terminó el cambio de fase de líquido a vapor. O sea, aquí, si pasas de esta temperatura, automáticamente ya estás en la región de vapor sobrecalentado. O sea, es vapor al cual se le subió la temperatura por arriba de la cual ocurrió el cambio de fase, ¿sí? Es como, por ejemplo, a nosotros en la vida cotidiana decimos, bueno, ¿a qué temperatura se evapora el agua?
aquí en donde nosotros vivimos, decimos, bueno, pues alrededor de 100 grados. Ah, ok. Entonces, si yo digo, ese 100 grados sería a la temperatura a la cual se da la evaporación. Esa sería la lógica aquí, a 81.32, ¿sí? Es donde se da la evaporación con esta presión. Con esta presión, a esta temperatura se ocurre la evaporación. Entonces, con esa presión a 100 grados, pues ya estamos por encima del punto de evaporación. O sea, ya el agua se evaporó y además el vapor que teníamos ya se sobrecalentó. Ya pasó esta temperatura, es vapor. Además de que ya es vapor, ese vapor se le subió la temperatura hasta 100 al vapor. Entonces, automáticamente, repito, ubicas tu presión en esta tabla de la de vapor sobrecalentado. Y si la presión dice, bueno, ya tenemos esta temperatura a la cual ocurre la evaporación, y si la temperatura que te dan ya sobrepasó, automáticamente estás en la tabla correcta, ¿sí? Entonces, bueno, ya con esas condiciones de 0.0 5 megapascales y 100 grados, vamos a ver aquí, a 100 grados, ¿sí? Esta temperatura, repito, esto dice SAT, es la temperatura a la cual ocurrió el cambio de fase, pero nosotros no tenemos ese 81.32, tenemos 100. Entonces el volumen sería 3.41 metros cúbicos por kilo. La entalpía, que sería la H, es 2682.4 kilojoules por kilo. ¿Sí? Kilojoules por kilogramo, energía por unidad de masa. Y la energía interna, que sería 2511.5 kilojoules, unidades de energía, por unidad de masa. Entonces, lo que en este momento nos interesa más interpretar es el volumen específico, que lo que quiere decir es que, mira, a esta presión, 50 kilopascales o equivalentemente dicho 0.05 megapascales, a esa presión y esta temperatura, cada kilogramo de vapor ocuparía un volumen de 3.4187 metros cúbicos, ¿sí? 3.4187 metros cúbicos por cada kilo de vapor a 100 grados centígrados con una presión de 0.05 megapascales. Bien, en este caso, pues bueno, esa es la tabla de agua, perdón, de vapor de agua sobrecalentado. Y en este caso tenemos la tabla también de agua líquida comprimida. Recuerda, las primeras dos tablas tenían que ver con el agua saturada, ¿sí? O sea, tanto líquido saturado y vapor saturado, ¿sí? Que básicamente es las condiciones justo aquí, en estos puntos, qué volumen ocupa el agua justo antes o qué condiciones tiene justo antes de que empiece la evaporación y inmediatamente que ha terminado la evaporación, la evaporación, ¿no? Justo antes de que empiece, inmediatamente que termina. ¿Qué condiciones? Ese sería el agua líquida saturada. Ahora, esta tabla se llama agua líquida comprimida, que significa que está por debajo, o sea, está antes, este no lo toca, está por acá, mira, está en las condiciones en la que es líquido, pero todavía no llega al punto de evaporación, esa es agua líquida comprimida. Y esa tablita la tienes aquí, ¿sí? Sería el agua líquida comprimida, esa sería la cuarta tabla que llevamos ya. Y de igual manera, ¿cómo vamos a leer esta tablita? Tenemos también presiones, ¿sí? Tenemos presiones. Tenemos, voy a dar por acá, tenemos presiones desde 5 megapascales, 10, 15, 20, 30, 50. Y en este caso, la primera columna pues es la temperatura, luego volumen, energía interna, entalpía y entropía. La temperatura que ves aquí es la temperatura a la cual ocurriría la saturación, ¿sí? Con esta presión, ¿sale? O sea, la saturación ocurriría a 263.94, o sea, el agua líquida comprimida significa, repito, fase líquida que tú puedes calentarla y con esta presión comenzaría la evaporación aquí, ¿sí? O sea, puedes ir desde 0, 20, etcétera, 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 ¿sale? Hasta 263.94, ahí comenzaría la evaporación en esta presión. Entonces, fíjate, en este renglón, otra vez, este renglón donde dice SAT, quiere decir que es la temperatura entre paréntesis.
¿ok? Si tú te fijas, por ejemplo, aquí en cero es punto, aquí en temperatura cero, el volumen es 3 ceros, luego un 9, 3 ceros 9, 2 ceros 1, 2 ceros 1, 2 ceros 1, 2 ceros 1, luego 2 ceros, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 7, y si te fijas, aquí es 2 ceros, 1, 2, 8, o sea, este valor que está aquí, donde dice SAT, realmente es este número. Este sería el que se pone aquí. Y en esas condiciones de presión, la evaporación comenzaría en esta temperatura, con esta presión, la evaporación comenzaría aquí. Y esas serían las características del volumen, la energía interna, etcétera, con esas condiciones. Misma lógica acá, ¿no? Con una presión de 10 megapascales, la evaporación iniciaría en 311 grados y así sucesivamente. Entonces vamos a clarificar, vamos con el ejemplo 3. Dice, un recipiente contiene agua a una presión de 5000 kilopascales y una temperatura de 100. Determine su volumen, entalpía y energía interna específica. En este punto, en este ejercicio, en ningún momento nos dicen si es, no mencionan la palabra vapor, entonces automáticamente ya nos quitan la idea de tener que ir a buscar en la tabla de vapor. Pero cuando dice contiene agua y nos dan la presión, son 5000 kilopascales. Entonces, recuerda, 5000 kilopascales para transformar a megapascales, yo divido sobre 1000 y esto es igual a 5 megapascales. Automáticamente estoy en esta zona, ¿ok? Y dice a una temperatura de 100. Entonces, ya que ubiqué primero que el texto no habla en ningún momento de vapor, ya tenemos ahí un punto a favor. Luego, ubico la presión, ¿sí? La convierto a megapascales y la ubico aquí. Yo me pregunto, la temperatura que me dan, que en este caso es 100, sobrepasa o está por debajo de la temperatura de saturación, que significa que esta temperatura, con esta presión, a esta temperatura el agua comenzaría a evaporarse. Pues está por debajo, mira, ¿sí? Automáticamente estoy en la tabla correcta. Si esta temperatura que nos dan fuera más grande que esto, ya no estaría en la fase líquida, estaría en la fase de vapor y tendría que ir a la tabla de vapor saturado. No sé si me explico. Entonces, pues bueno, ya que tenemos este dato, ¿sí? O sea, ubicamos la presión, listo. La temperatura que me dan está por debajo del valor crítico de la cual empezaría la evaporación. La respuesta es sí, estoy en la tabla correcta. Si la respuesta es no, o sea, que la temperatura que me dan está por encima de cuando comenzaría la evaporación, tendría yo que cambiar de tabla a la de vapor saturado. ¿Ok? En este caso, pues como es más chiquita que el valor que se indica aquí, estamos en la tabla correcta. Y voy a la de 100. 100 grados centígrados, esta es la temperatura, y el volumen sería este que está acá, 0.0010410 aquí, metros cúbicos por cada kilo de agua líquida. Y estas serían las variables, ¿no? De la energía interna en kilojoules por cada kilo de agua. Esto sería la entalpía en kilojoules por kilo de agua. Y esto sería la entropía en kilojoules por kilogramo por Kelvin. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar prioritariamente en el volumen. Bueno, esa sería la lógica de la tabla de líquido comprimido, o sea, agua por debajo del punto de ebullición. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando al utilizar las tablas nos encontramos con valores que no se sitúan en la tabla? Por ejemplo, aquí, si yo tuviera la presión de 5 megapascales, la temperatura a la cual empieza o empezaría la evaporación, me dicen, oye, ¿cuáles son las características a 100? Ah, está por debajo del punto de evaporación. Sí, sí, le estoy en la tabla correcta. Pero ¿qué pasa si me preguntaran, por ejemplo, por aquí, por 110? 110 no está en la tabla. Entonces yo lo que tengo que hacer es, como las tablas ya están preestablecidas, y si me dieran un dato intermedio a lo que está en la tabla,
yo tengo que hacer lo que se llama un proceso de interpolación. La interpolación es simplemente una recta, ¿no? Tenemos dos puntos de la recta con coordenadas, ¿sale? Y vamos a hallar un punto intermedio de la recta. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a tener dos puntitos o dos elementos que van a tener coordenadas x, y, que este le voy a llamar x2, y2. Este va a ser x1, y1. O sea, vamos a tener una coordenada horizontal y una vertical para cada punto. ¿Ok? Y entonces, pues bueno, a mí me van a pedir que yo encuentre un punto intermedio. Básicamente es eso. La fórmula que vamos a utilizar es la que está acá, donde el x2, y2, x1, y1 son los puntos que se te dan, ¿sale? O los valores de las coordenadas de cada punto conocido. Y la y sin subíndice y la x sin subíndice son los valores que tú quieres encontrar para el punto intermedio, ¿sale? Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar y yo voy a avanzar en el ejemplo. Fíjate bien. Ejemplo, fíjate. Aquí tengo la tabla de agua saturada, ¿sí? La tabla de temperaturas, o sea, es agua que la lógica era así, mira, así, así y así. Entonces, líquido comprimido, o sea, fase líquida, llegamos al punto en que empieza la evaporación, aquí sería líquido saturado, se da la evaporación, existen las dos fases, líquido-vapor, termina la evaporación, aquí sería vapor saturado, y a eso se refiere esta tablita, son las condiciones de cuando justo antes de que empieza la evaporación y justo antes y justo después de que termina la evaporación, ¿sale? Entonces dice, tenemos agua saturada en la tabla de temperaturas, o sea, el dato inicial que se te da es el de temperatura. Imagínate que tenemos estos dos y yo quisiera saber las condiciones para una temperatura de 28.5 grados centígrados. No está en la tabla. Me dan 25 y se brinca hasta 30. ¿Qué condiciones tendría para un valor de temperatura de 28.5? Y yo me podría preguntar, por ejemplo, para primero para la presión. ¿Sí? O sea, yo voy a trabajar nada más temperatura y presión. Por eso tengo aquí los valores copiados, mija. Mira, a 25 grados centígrados le toca una presión que ves aquí, 3.1698 kilopascales. A 30 grados centígrados le toca esta presión de 4.2469 kilopascales. A una temperatura que esté en el punto intermedio, en esta ocasión a mí se me ocurrió escoger 28.5. Tú podrías haber escogido 26, 25.5, 27, 27.5, 27.9, siempre y cuando sea intermedio, ¿no? No se vale decir, pues bueno, agarro la más cercana. No, no es así. Tienes que hacer el proceso que se indica a continuación. Entonces, fíjate bien, la fórmula era la siguiente. Y2 menos Y1 entre T2, entre X2, así, X2 menos X1 es igual a Y menos Y1 entre X menos X1. Ese es el proceso de la fórmula que te había planteado. Entonces, ¿quiénes son las Y? O sea, la X es la variable que a ti te dan primero o la que se te proporciona, que en este caso sería como la temperatura, la variable inicial proporcionada. Y la que tú quieres encontrar es la presión, ¿sale? O sea, el valor que se te da sería la X. El valor que andas buscando sería la Y, ¿sale? O el valor inicial que se te proporciona en el problema, en este caso las temperaturas, sería tu X y serían las Y. Entonces, básicamente, este sería, fíjate bien, este sería X1 y este sería X2. Este sería Y1 y este sería Y2. ¿Sale? Entonces, siempre en la tabla, el de la izquierda le llamas X, el de la derecha, el que andes buscando acá de este lado, se llama Y. Entonces, básicamente, la fórmula es la de arriba. Si yo cambio los parámetros, digo, a ver, ¿quiénes son la Y? Entonces, este sería X y este sería la Y. La Y son las presiones. Bueno, en lugar de poner
pues Y2, si la presión es la Y, pues pongo aquí presión 2, mira, esta sería la presión 2, menos Y1, o sea, la presión 1, entre X2, que sería temperatura 2, así, temperatura 2, temperatura 1, presión 2, presión 1, ¿sale? De esa manera, ¿sí? Entonces queda así, X2 es temperatura 2, aquí está, sería X2, temperatura 2, X1 sería temperatura 1, y del otro lado, la X y la Y pues son los que no tienen subíndice, presión 1, o sea, porque Y1 sale, sería la presión 1, aquí está, mira, presión 1 es Y1 y presión 2 es Y2. Entonces, T1, aquí en X1, perdón, sería T1. ¿Sale? Aquí está, ¿sale? Entonces, hacemos la resta, ¿sí? Yo puedo hacer la sustitución directa, pero en este caso, aquí sería, esta sería la X, déjame lo pongo con un color rojo, esta sería la X y esta sería la Y que andas buscando. Entonces a mí me interesa esta, ¿sí? Entonces este T menos T1 lo mando multiplicando para acá, aquí está. La presión 1 que está restando la mando para el otro lado sumando, aquí está. Hago la resta, fíjate. Presión 2, 4.2469, este de aquí es este de acá, menos la presión 1, 3.1698. T2 menos T1, o sea, 30 menos 25, aquí está. T menos T1, T, este sería T, así. T, la temperatura intermedia, ¿sí? Que es el dato que tú estás buscando, 28.5, la temperatura intermedia. Insisto, este valor yo lo puse, yo lo supuse. Tú puedes preguntarte por cualquier otro, 27, 27.1, 27.2, 26.5, etc. Mientras sea intermedio, ese sería el valor aquí. Menos la temperatura 1, que sería la primera, la de arriba. Más la presión 1. La presión 1 es 3.1698. Haces la operación completa. Yo hago la operación completa y a mí me dio un valor de 3.9237. Fíjate bien cómo este valor también es intermedio entre los dos valores de presión, ¿sí? Entonces yo estoy enfocado en esta parte de aquí, ¿sale? Estoy enfocado aquí en la presión. Y si escojo un valor intermedio de temperatura, pues la lógica es que me debe dar un valor intermedio de presión, lo cual sí ocurrió. Si a ti te llega a dar un valor a la hora de hacer las cuentas para la variable que estás buscando, que en este caso es, en este ejemplo es la P, si me hubiera dado un valor fuera de más chiquito que el 3 o más grande que el 4, pues eso no tiene sentido, ¿no? Porque debería ser un valor intermedio aquí, ¿sale? Si estoy buscando una temperatura intermedia, pues la presión debe estar intermedia entre estos dos extremos, lo cual sí ocurre. Y de esa manera tú puedes calcular cualquier parámetro. Eso fue en la presión. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el volumen específico para líquido saturado, pues bueno, lo que tendría que hacer sería, este sería mi temperatura 1, este sería mi temperatura 2, este sería acá, ahora aquí, en esta parte, este sería mi volumen 1, que sería mi volumen 2. Y la lógica de la fórmula quedaría así, volumen 2 menos volumen 1 entre temperatura 2 menos temperatura 1 es igual a volumen menos volumen 1 entre temperatura menos temperatura 1. ¿Te fijas? Siempre la primera columna es las X, la segunda columna es las Y. Entonces, Y2, las Y, resta de Y entre resta de X, lo que estás buscando, volumen menos X1, sería este, menos Y1, perdón. Abajo las X, ¿no? Arriba siempre van las Y, abajo siempre van las X, ¿sale? Y en este caso, si yo dijera, bueno, tengo una temperatura intermedia de, no sé, 26, pues bueno, ese valor iría aquí, 26. ¿Ok? Y ya nada más despejarías la V. Entonces ahí yo puedo investigar cualquiera de las variables, ¿no? Presión, volumen en líquido saturado o volumen en vapor saturado. El ejemplo que acabamos de terminar, pues es para la presión nada más. Tú puedes hacer anotaciones pertinentes
pausar el video lo que sea necesario y vamos a continuar. ¿Qué pasa cuando tenemos una mezcla saturada de líquido-vapor? ¿Sí? O sea, que tenemos un punto intermedio, o sea, no solo líquido, no la condición cuando está a punto de evaporarse, o cuando ya recién se evaporó todo, o que es vapor que se le subió la temperatura o se elevó su temperatura por encima del punto de evaporación. Aquí es solo líquido, solo vapor. Pero ¿qué pasa si tenemos una condición en la que se encuentra una mezcla de las dos fases? ¿Sí? Cuando eso sucede, lo primero que tenemos que hacer es calcular algo que se llama la calidad o título. Es básicamente un porcentaje, ¿no? Es la razón o la división entre la masa de vapor entre la masa total de la mezcla. O sea, la calidad o título es el porcentaje de vapor que tienes. Si el porcentaje de vapor es cero, pues entonces no hay vapor y es líquido saturado. Si el porcentaje de vapor es cero, o sea, si esta división es cero, no hay vapor y se utilizan las tablas con el subíndice F. ¿Sí? ¿A qué me refiero con las tablas con el subíndice F? Me refiero a esta parte de aquí, mira. ¿Sí? VF, líquido saturado. Por contraparte, si la X, la división da 1, que significa que el 100% es vapor, pues estás en presencia de vapor saturado, que significa que es la condición en la que acaba de terminar el cambio de fase. Y se usan las tablas con el índice G, que significa en la tabla de vapor saturado, sería usar este VG, ¿no? Todo donde veas el subíndice G sería lo que se use en esa condición. Y pues bueno, nosotros vamos a avanzar. Cuando se tiene una calidad diferente o una X, ¿sí? Que es masa de vapor entre masa total, si esa división está entre 0 y 1, ¿sí? Cualquier número entre 0 y 1, lo que necesitamos hacer es usar cualquiera de estas fórmulas que ves por acá, ¿vale? Entonces nada más ahí para que las anotes, las tengas a la mano. El volumen promedio, o sea, tenemos dos condiciones, ¿no? O sea, tenemos líquido, pero también tenemos vapor. Y lo que vamos a hacer es promediar un volumen promedio de las dos fases, una energía interna promedio de las dos fases y una entalpía de las dos, promedio de las dos fases. Eso es realmente lo que está pasando. ¿Okay? Estas fórmulas para que tú las tengas ahí a la mano. Volumen específico, la calidad, la X, la resta de los volúmenes de vapor saturado y de líquido saturado, ¿sale? Y vamos entonces a el ejemplo. Dice, presión y volumen de un vapor húmedo. Un recipiente rígido contiene 10 kilos de agua a 90 grados centígrados. O sea, es la masa total. Le dice, no, 10 kilos de agua a 90 grados. Si 8 kilos están en forma de líquida, o sea, solamente 8 están en forma líquida y el resto como vapor, determine la presión del recipiente y el volumen del recipiente. Paso número 1. Entender que son dos fases. Tenemos una parte líquida y una parte de vapor. El problema dice que en total son 10 kilos. Ahí está. 10 kilos en total. Y de eso, el 8 están en forma líquida. Entonces, si 8 están en líquida, 2 están en forma de vapor. Lo que yo debo de hacer, la X se define como la masa de vapor entre la masa total, ¿sí? O sea, por eso estamos dividiendo 2 sobre 10. No es 8 sobre 10, es la masa del vapor entre la masa total. Y tenemos una X de 0.2, sin unidades, ¿sale? Ya que tenemos nuestra X igual a 0.2, vamos a la condición de que nos están dando como primer dato la temperatura. Esta es la temperatura. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ir a la tabla de agua saturada, ¿sí? O sea que cuando tenemos mezcla líquido-vapor, como es este ejemplo, vamos a ir automáticamente a la tabla de agua saturada. Acuérdate, de agua saturada son dos versiones de temperaturas, la tabla de temperaturas y la tabla de presiones.
¿Cuál vamos a agarrar? Como el primer dato que nos dan es temperatura. De hecho, aquí no nos hablan de presión. En ningún momento en los datos proporcionados nos dan temperatura. Nos decantamos o escogemos la primera, la de agua saturada de temperatura. Entonces, repito, si hay mezcla líquido-vapor, tabla de agua saturada. ¿Qué dato te dan primero? ¿O qué dato te dan? ¿Temperatura o presión? Es la tabla que vas a escoger. Como aquí nos están dando temperatura, escogemos la tabla de agua saturada, pero con como primer dato la temperatura. Perfecto. Entonces ya que tenemos el dato de 90 grados centígrados, ya tenemos la X, masa de vapor entre masa total. La temperatura de 90, ¿sí? La temperatura de 90 nos dice que hay una presión de saturación de 70.183 kilopascales. Esa es la presión del recipiente, ¿sale? La presión es automática, aquí, 70.183. Para el inciso B, nos dice el volumen del recipiente. Entonces, nada más tomar en cuenta que tenemos las dos fases o las dos etapas, recuérdalo. Entonces, para sacar el volumen del recipiente, yo necesito sacar un volumen promedio. ¿Promedio entre quién? Entre la fase líquida y la fase de vapor. ¿Cómo le hacemos? La fórmula ya la teníamos hace un instante, es esta que ves aquí. Entonces, el volumen promedio es lo que queremos calcular y lo que vamos a hacer es VF. VF es esta, aquí está, .00, aquí .001036, es este, más la calidad X, que fue el dato que habíamos sacado en el otro inciso, que era .2. Luego, VG, que sería 2.3593, aquí está, menos VF, que es el mismo dato que ya teníamos acá. Lo escribimos, hacemos la resta, multiplicamos por el de afuera y hasta el final agregamos lo del lado izquierdo. En esta ocasión a mí me dio un volumen promedio de 0.472 metros cúbicos por cada kilo, es decir, la mezcla de líquido y vapor con las condiciones de 90 grados centígrados y teniendo una masa total de 10 kilogramos, ¿sí? De los cuales 8 son líquido, 2 son vapor, tendría un volumen promedio, la mezcla, o sea, considerando los dos al mismo tiempo, por cada kilo de la mezcla se ocuparía un volumen de 0.472 metros cúbicos de la mezcla, ¿sí? Tanto de líquido como de vapor mezclados. Esa sería la respuesta a tu inciso B. ¿Ok? Muy bien. Otra sustancia de interés para nosotros es el refrigerante 134A. Hace tiempo se utilizaba como gas refrigerante en aparatos de aire acondicionado, en aire acondicionado residencial e industrial o en refrigeración doméstica, comercial y de transporte. Sí, actualmente existen otros refrigerantes, este en su momento también me fue utilizado, ¿no? Este refrigerante es un refrigerante real y aquí dice vamos a trabajar con esta sustancia. De igual manera tú ya tienes disponible esa sustancia en tus tablas, la tabla de propiedades de temperatura para el refrigerante 134A saturado, ¿sí? Y entonces también tienes la tabla de presión. Voy a generar todas las tablitas de esta sustancia y de vapor sobrecalentado, ¿sale? Entonces, fíjate bien, en este caso, pues bueno, tenemos tres tablas. La tabla del refrigerante 134A de temperaturas, aquí lo dice, tabla de temperatura. Tenemos también para la misma sustancia de presión, ¿sale? Y tenemos de vapor sobrecalentado, algo similar al agua, ¿no? Cuando teníamos tabla de temperaturas,
¿sí? Líquido saturado, vapor saturado. Tabla de presión, líquido saturado, vapor saturado. Y finalmente la de vapor sobrecalentado. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, en nuestro ejemplo, es vapor húmedo. O sea, dice un recipiente de 80 litros contiene 4 kilos de refrigerante a una presión de 160 kilopascales. Determine la temperatura, la calidad, la entalpía del refrigerante y el volumen a ocupar en la fase de vapor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que hay que identificar en qué región está la sustancia. Lo primero que vamos a hacer es sacar el volumen promedio. ¿Sí? El volumen promedio, de acuerdo a lo que está aquí, dice, un recipiente de 80 litros. ¿Sí? 80 litros. Ese es el volumen que nosotros tenemos y vamos a dividirlo entre la masa. ¿Vale? Entonces, tenemos el volumen entre la masa, realmente es el volumen específico, ¿no? El volumen promedio lo vamos a pensar. El caso más general es que fuera una mezcla de líquido y vapor. Entonces yo voy a dividir el volumen entre la masa. El volumen, los 80 litros, lo primero que hago es cambiarlos a metros cúbicos. La equivalencia es que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces cancelo los litros y hago la división como tal. 80 entre 1000, 0.08 metros cúbicos. Entonces el volumen que vamos a tener, el volumen promedio va a ser el volumen del recipiente entre la masa, 0.02 metros cúbicos por kilogramo. ¿Por qué lo estamos trabajando como promedio? Porque estamos suponiendo que la sustancia, el caso más general, es que va a encontrarse tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa. ¿Sí? Justo lo que estábamos trabajando en el ejemplo anterior. Es decir, tenemos un volumen promedio, que significa el volumen de la mezcla, pues es dividir el volumen entre la masa total. Entonces estos 4 kilos los estamos suponiendo que provienen de líquido, pero que también tiene que ver, o en esos 4 va incluido vapor, o sea, van las dos fases. Ese sería el caso más general. Ya que tenemos el volumen promedio, pasamos a la siguiente etapa. Para el refrigerante 132A se tienen primeramente la tabla de presiones, ¿sí? Se busca 160 kilopascales. En este caso, ¿por qué 160 kilopascales? Porque fíjate que el dato que se nos proporciona es eso, la presión. La presión son 160 kilopascales, no hay temperatura. ¿Te fijas? El dato inicial no es temperatura, entonces como el dato de presión es el dato proporcionado, pues yo voy a la tabla, sí, de 134A, pero de presiones, y busco el dato de los 160 kilopascales. Aquí lo tengo, 160 kilopascales, y con esa condición yo encuentro la temperatura de saturación, el volumen de líquido saturado, el volumen de vapor saturado y todas las demás condiciones, ¿no?, que se piden por acá. Habiendo ubicado este renglón, nosotros pasamos a la siguiente etapa. De la tabla anterior, el volumen, ¿sí?, de líquido saturado y el volumen de vapor saturado, ahí están, nada más los copiamos. ¿Ok? Entonces, al comparar los volúmenes específicos de saturación, o sea, este es el volumen al cual iniciaría la evaporación. Este es el volumen al cual ha terminado la evaporación, ¿sí?, que ocuparía el vapor. El volumen que ocupa el líquido justo antes de que empiece a evaporarse, el volumen que ocupa el vapor inmediatamente que ha terminado el proceso de evaporación. Se observa que este volumen que nosotros sacamos, el volumen promedio, está dentro de estos dos, mira, es un intermedio, está en medio de estos dos. Entonces quiere decir que está en la región de saturación, ¿sale? Entonces, como está en la región de saturación, la temperatura, ¿sí?, sería la que se encuentra en esa presión, ¿sí? Entonces está en la región de saturación, ¿sí? Es un volumen promedio que se sitúa ahí en los medios, en esta parte de los dos, en medio de los dos, y automáticamente, si yo me regreso a la tabla,
estaría en una temperatura de menos 15.60. ¿Ok? Esa sería la temperatura de saturación. A esta temperatura ocurriría el cambio de fase, es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, esa temperatura está dada por la tabla. O sea, si hay un volumen intermedio, o sea, este es el volumen justo antes de que empiece la evaporación para el líquido. Este es el volumen que ocupa el vapor inmediatamente que ha terminado la evaporación. Si el volumen promedio está intermedio, significa que estamos todavía en el cambio de fase. Y el cambio de fase se da de líquido a vapor a esta temperatura, menos 15.6. Por eso, esa es la respuesta a la temperatura. Entonces, para calcular la calidad, o sea, para calcular la X, necesitamos despejar. Yo voy a hacer aquí el paso a pasito de este despeje, muy sencillo. Entonces, lo primero que hay que hacer es mandar este VF al lado izquierdo, sería V promedio menos VF es igual a X VG menos VF, ¿no? Este lo mando para acá, está sumando, estos dos están sumando, este de aquí el primero lo mando a la izquierda, pasa restando. ¿Sale? Aquí está. Luego, este paréntesis multiplica, pues bueno, yo lo mando dividiendo. Menos VF es igual a VG menos VF. Eso sería igual a la calidad. Todos estos datos, este dato, el del volumen promedio, fue el que sacamos al principio, 0.02. Luego, el volumen de líquido saturado, ese lo tenemos de la tabla, ¿sí? Es el VF. De hecho, me voy a regresar un poquitito. Aquí está. Sería este, punto 00307437. Aquí está, 307437. Y el VG también es el de la tabla en el mismo renglón. Y el VF, en este caso, aquí hay un pequeño detalle. Este no es 0.02. Este de aquí tendría que ser el mismo de arriba, ¿no? 0.0. Este de acá sería 0.007437. ¿Sí? Este de aquí sería. Hay un error en esta diapositiva, sería este de aquí. Haces la resta, tanto arriba como abajo, y obtienes el valor de la calidad. ¿Sale? En este caso, nada más déjame verificar que sí haya yo hecho los cálculos correctos con los valores que te estoy especificando en este momento. Sería 0.02 menos 0.1237437 entre lo que resulta de 0.12348 menos 0.1237437. Sí, de hecho sí lo hice bien. Aunque aquí no estaba escrito de manera correcta, el resultado sí está correcto porque a la hora de hacer la cuenta, yo sí sustituí lo que debía haber colocado, que era 307437. A mí me da punto 15689, yo lo redondeé a 3 decimales, esa sería la calidad, ¿sale? Calculamos la calidad. Entonces, este dato de calidad, bueno, con calma tú puedes pasar el video, puedes hacer las anotaciones pertinentes. Entonces, con esa calidad, para el cálculo de entalpía, utilizamos ese valor de X. Y en este caso, la entalpía promedio va a ser HF. Yo me voy a regresar a la tabla. Aquí está HF, sería la entalpía. La energía interna es la U, la entalpía es la H. Entonces, yo voy a HF. La entalpía HF es 31.21 kilojoules por kilogramo. ¿Sí? 31.21, aquí está HF 31.21, la calidad 0.157, HG también en la misma tabla, en el mismo renglón, chécate cuánto vale HG, y el HF que teníamos es el mismo del lado izquierdo, ¿no? Primero haces la resta, ya que terminas la resta, multiplicas por 0.157, y al final sumas este número, da 64.16 kilojoules sobre kilogramos. Entonces aquí este y este vienen de la tabla y la X fue la que nosotros encontramos en el inciso B.
A continuación, para el cálculo del volumen total de vapor, que era la siguiente pregunta, primero, este es el inciso D, el volumen total, primero calculamos la masa de vapor, o sea, este dato ya lo tenemos, ¿sí? La calidad. Nosotros sabemos cuál es la masa total, el problema la da, son 4 kilos, que yo al principio te decía, pues bueno, vamos a suponer que es una mezcla. Entonces, la masa total son los 4 kilos. Entonces yo de aquí despejo, mando este multiplicando y te da lo que se muestra aquí. La masa de vapor es la calidad por la masa total. La calidad es X, que habíamos sacado su valor como 0.157, aquí está, y la masa total son 4 kilos. Haces la multiplicación y te da esto. Eso sería la masa de vapor, solo la masa de vapor, ¿sí? Entonces, de los 4 kilos, fíjate bien, de los 4 kilos, 0.628 es vapor, y lo restante, o sea, 0.628, lo restante, que sería líquido, 3.372 kilogramos, serían líquido. O sea, de los 4 kilos, este pedacito sería, este poquito de kilogramos sería vapor y esta cantidad de kilos sería líquido. Entonces, el volumen que ocupa el vapor sería la masa de vapor por, ¿sí? Sería el volumen de vapor, así, el volumen de vapor, este sería igual a la masa de vapor, que sería 0.628, aquí está, 0.628 por el volumen de vapor saturado. Este de acá es el volumen que ocupa el vapor inmediatamente que ha terminado la evaporación por cada kilo. Entonces, este lo sacas de la tabla. Este VG, ¿sí? Lo sacas de la tabla. ¿Sale? Entonces, haces la operación y te queda 0.775. Haces esta multiplicación. Repito, este dato del VG que viene aquí, este VG, lo sacamos de la tabla. Entonces yo voy para atrás, me regreso un poquito y aquí veo el VG en esta parte, hacemos aquí el VG, el 0.12348 y lo tenemos en la sustitución que ves aquí, 12.12348 sería el VG. Haces la multiplicación y listo, ¿sí? Entonces la masa, el volumen de vapor sería la masa de vapor sobre el volumen específico. Y ahí termina la pregunta en su inciso C, ese sería el volumen total. Bueno, la tarea va a venir ejercicios muy similares a los que están aquí. Espero que sea de utilidad para ti y pues bueno, agradezco mucho tu atención.